a compartir pantalla. Adelanto que la fecha del examen será el próximo viernes a las 9 de la mañana, a la hora de la clase, ¿sí? El examen de la primera unidad. ¿En qué plataforma Ya les sería, diré doctor? digan. ¿Cómo? ¿En qué plataforma sería? Se los voy a mandar lo que estaba diciendo. Les Ah, voy a decir la plataforma en la que se van a conectar. Todo el semestre anterior sí fueron por esa vía y nunca tuvimos problemas de conexión ni de contestar los exámenes ni de obtener las respuestas, ¿sí? Para eso me auxilian las personas de aquí de sistemas. Ellos son los que la aplican. Yo nada más les paso las preguntas, ellos los editan, las publican y bueno, de inmediato nos dan una calificación ese mismo día en unas horas después. Bien, pero no se preocupen, es algo sencillo, nada más repasen el contenido en las diapositivas. Bueno, para este tema, la semiología de cabeza, cráneo y cara, tenemos que explicar primero que ya es la exploración física por segmentos corporales y lógicamente que ya eso implica una sistematización. Recordando en qué consiste una historia clínica, decíamos que la historia empieza con la anamnesis o interrogatorio, con todos sus apartados: la ficha de identificación, los antecedentes heredofamiliares, los personales no patológicos, los ginecobstétricos cuando aplique, los antecedentes personales patológicos, y en el orden de la redacción puede ir hasta ese punto que les estoy señalando ahorita, el padecimiento actual, aunque hay quien en el orden de redacción, inmediatamente después de la ficha de identificación, se pone el motivo de la consulta o el motivo de la atención hospitalaria. Eso es indistinto. La forma de redacción, la forma de abordaje sí, acuérdense que tiene que ser primero el interrogatorio con la ficha de identificación en forma muy breve, aunque después la complementen, para saber cómo dirigirse al paciente y lograr empatía. En ese dirigirse al paciente implica conocer el nombre, dirigirse a él por su nombre propio y tratar de poner las cosas en un lenguaje entendible para ambos, ¿no? Bueno, después de que terminamos el interrogatorio, inicia la exploración física con algo que ya vimos, que es los principales signos vitales y las mediciones antropométricas, que son peso, talla, perímetro de cintura y perímetro de cadera. Ya dijimos por qué era importante cada una de ellas, incluso algunos cálculos derivados como el índice de masa corporal. ¿Qué significan? ¿Qué importancia semiológica tiene el conocer estos valores? Y después de eso viene lo que es el hábitus exterior, que ya vimos que era la actitud, la postura escogida por el paciente, la marcha, la orientación en las 3 esferas mínimo, y el nivel de conciencia, etc. Una vez que ya hicimos esto, empieza la exploración por segmentos corporales. Cuando, lógicamente que seguimos un orden de redacción propedéutico, pues esto es lo primero que se va a tener que revisar. Pero toda exploración física empieza mediante 2 procedimientos iniciales. Lo que ya señalé ahorita, la inspección general o hábitus exterior, en el que se verifica el nivel de conciencia, la actitud, la orientación del paciente, su posición o postura adoptada, la integridad, etc. Y luego viene la toma de los signos vitales con las medidas antropométricas también ya señalados en el comentario previo. Pero luego de eso sigue la exploración física por segmentos corporales. Toda exploración debe seguir un orden y en todos los segmentos debe tratar de llenarse con estos puntos, que son, primer término, la inspección, ¿sí? La inspección, número 1, la palpación, la percusión y la auscultación.
Este es un orden que se puede seguir en todos los segmentos del cuerpo, excepto en el abdomen. En el abdomen se cambia el orden y después de la inspección viene la auscultación en forma inmediata, no tocar el vientre del paciente para no estimular los movimientos intestinales. Y después de la inspección o auscultación sigue la percusión y al último la palpación. Cada una de estas partes de la exploración física que las deben grabar, inspección, palpación, percusión y auscultación, podría tener una aplicación general en cualquier paciente. Sin embargo, hay partes del cuerpo donde resulta ilógico pensar que se va a practicar una auscultación. Un ejemplo es cabeza y cráneo, cabeza, cráneo, cara, ¿no? O sea, pues ahí lógicamente que no es muy importante la auscultación, sino es más importante la inspección y la palpación, como ahorita lo vamos a ver. Todo paciente al que tú vayas a explorar debes ir equipado con algunas cosas mínimas para poder efectuar una exploración física. Esto incluye instrumentos auxiliares para la exploración, como por ejemplo un estuche de diagnóstico, porque tiene un otoscopio, un oftalmoscopio, un estetoscopio y un martillo de reflejos, mínimo. Pero hay más cosas que se utilizan para ciertas exploraciones, como por ejemplo estiletes para diapasones para la sensibilidad vibratoria, estiletes para la sensibilidad dolorosa, tubos de agua fría o agua caliente, como se usa en la exploración neurológica. El orden es el que ya les acabo de mencionar. Hay situaciones especiales de exploración por segmentos. Ejemplo, cráneo y cara solamente es aplicable inspección, así en orden descendente, palpación y en ocasiones la percusión. La auscultación prácticamente es inútil salvo dos circunstancias: la búsqueda de soplos a nivel parieto-temporal o a nivel de la órbita ocular, que es rarísimo que exista patología en ese sitio, pero ahí es cuando sí se aplica la auscultación y estamos hablando de cráneo y cara, ¿sí? En cambio, como ya les señalé antes en forma de comentario, en el abdomen el orden de la exploración debe ser distinto. Ahí es primero la inspección, luego la auscultación, seguida de la percusión y al final algo que es sumamente importante en el abdomen, que es la palpación abdominal. Así como acá es muy importante la inspección y la palpación, acá lo más importante en el abdomen, por ejemplo, sería la palpación. Estamos hablando pues de los principales lineamientos del examen físico de cualquier paciente. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el orden es importante. ¿Para qué nos sirve la inspección? Yo, por ejemplo, desde que inspecciono un paciente, puedo saber cuál es el principal motivo por el que se presenta en una consulta. Por ejemplo, el paciente puede decir: hoy me desperté por la mañana y bueno, ahorita todo resulta más complejo con la colocación de las mascarillas cubrebocas y cubre nariz, ¿verdad? Sí, que le tapan a uno una buena parte del rostro. Pero si el paciente te dice: me desperté por la mañana con la sensación de un dolor retroauricular, dolor intenso, y que noté que sentía dormida la mitad izquierda de la cara, y empecé a intentar lavarme los dientes y enjuagarme la boca y se me escurría el líquido por la comisura labial del lado izquierdo, ¿sí? Siento toda la cara adormecida en esta zona y todo empezó con un dolor detrás de la oreja, ¿sí? Y ves asimetría facial, ¿no? El paciente se le ve el surco nasogeniano del lado derecho normal, la comisura labial la jala hacia la derecha, etcétera. Entonces, ese paciente obviamente que tiene un problema de una parálisis facial, ¿verdad? Aquí es importantísimo notar que el paciente te puede señalar todos esos datos y tú con la pura inspección ya estás sabiendo qué problema es el que trae el paciente. Igual, una persona puede consultar porque por primera vez le hacen notar o se siente, que es raro que un bocio de este tamaño no se sienta, una masa cervical anterior y baja. Fíjese, lo escribí: masa cervical anterior y baja. Está más pegada al hueco supraesternal, ¿sí?
que al ángulo del maxilar, por ejemplo. Por eso es anterior y baja. Pues el único órgano localizable ahí que puede hacer un crecimiento de tal dimensión, pues la glándula tiroides. Rarísima vez serían ganglios, porque los ganglios siguen una distribución a lo largo del músculo esternocleidomastoideo o en los huecos supraclaviculares, no supraesternal. Entonces, desde la inspección ya sabemos que la patología es tiroidea. Por eso aquí la inspección que aquí empieza, pues cobra gran importancia. Ahora, puede ser que el paciente ya tenga secuelas de una parálisis facial y vaya por otra causa. Sin embargo, esto es un diagnóstico ya evidente. Secuelas de parálisis facial, ¿no? Otra forma de inspección puede ser deformidades de la columna. Por ejemplo, un paciente puede tener una columna normal que tiene una curvatura hacia adelante, ¿sí? A nivel de la columna cervical, una curvatura hacia atrás, o sea, convexidad a nivel de la columna dorsal, una concavidad a nivel de la columna lumbar. Eso es lo natural. Sin embargo, cuando se acentúa la cifosis a nivel de la columna dorsal, pues ya cambia la postura del paciente porque se está acentuando la curvatura con respecto a un eje natural, ¿sí? Y entonces este paciente va a tener una deformidad esquelética. Si lo vemos desde atrás, en una vista posterior, una persona puede tener una escoliosis y eso va a modificar la posición del cuerpo. Vean la altura de los hombros. Aquí está un hombro y aquí está el otro. Hay cierta margen de diferencia entre ambas zonas, ¿sí? Y eso va a modificar la postura de la persona. Lo mismo a nivel de los pliegues glúteos. Y lógicamente que también existen otro tipo de alteraciones que se detectan desde la inspección, como viene siendo la hiperlordosis, que en este caso es una curvatura exagerada de concavidad posterior de la columna lumbar, ¿sí? Que hace que se haga prominente el abdomen y prominente los glúteos, ¿sí? En ambos sentidos. Y la otra es pues, el desplazamiento en forma de concavidad dorsal exagerada, que viene siendo la cifosis, ¿sí? Esto de la cifosis pues, se acentúa, por ejemplo, en las mujeres en determinada etapa de la vida, como viene siendo en la posmenopausia, ¿sí? A eso se le denomina cifosis dorsal. Entonces, si se fijan, ya desde la inspección, una inspección es parte del examen físico y se puede tener un diagnóstico. Otro dato de inspección puede ser que el paciente, pues tú lo veas físicamente bien, pero ya cuando te dice cuál es el motivo de su consulta, pues te dice que él ha notado que tiene un defecto en la planta del pie. Y cuando le pides que se descubra el pie, pues hasta entonces va a ser evidente el problema por el cual te consulta. Este tipo de agujero que se hace en el pie se detecta desde la inspección y tiene por nombre mal perforante plantar, ¿sí? Entonces, una persona que tiene un problema de esta clase casi siempre va asociado a ciertas enfermedades como la diabetes mellitus, debido a la baja sensibilidad en el segmento anterior del pie, o sea, tiene una zona adormecida a la caída de la cabeza del segundo y tercer metatarsiano, que va a ejercer una presión sobre la planta que va a hacer que se muera el tejido y que a la vez se genere una excavación que se denomina mal perforante, ¿sí? Si se fijan, pues aquí el diagnóstico fue muy sencillo porque el paciente llega y te enseña cuál es la razón de su enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que consulta? Mal perforante. Vean pues que desde la inspección se pueden tener algunos diagnósticos. La palpación. La palpación es muy importante. Una persona puede tener un abdomen prominente, como el caso de la mujer embarazada, ¿sí? En la que en esta palpación se determina para dónde queda la cabecita del producto, para dónde queda el dorso, y desde el punto de vista de exploración obstétrica, a esto se le llaman las maniobras de Leopold, así como Leopold, ¿sí? En cambio, pues alguien pues que no esté embarazado o embarazada, ¿sí? Y sin embargo, pues en este caso se está haciendo una palpación bimanual con la cual se pretende detectar puntos dolorosos o crecimientos viscerales. Entonces,
Fíjese cómo la inspección, la palpación tienen sus fundamentos. La tercera parte de la exploración es la percusión. La percusión sirve para detectar si los tejidos subyacentes son sólidos, tienen una mayor cantidad de aire contenido o existe algo de líquido libre. Es a través de la percusión que nosotros podemos detectar por la distinta sonoridad de los tejidos que se percuten o la zona corporal que se percute, sonoridad, que es de sonido, ¿sí? Nosotros podemos saber qué es lo que existe debajo de esa zona, ¿no? Aire, como en el caso del tórax, que normalmente lo que existe ahí es tejido predominantemente aireado, ¿sí? O bien en el abdomen, donde puede haber una mezcla de aire por los gases intestinales o de partes en las que la sonoridad se vuelve mate debido a la presencia de masas intraabdominales, materia fecal, etc. Entonces, aire y sólidos, ¿sí? Entonces, la percusión permite, desde el momento en que se practica, establecer cuál es el tejido predominante o las sustancias predominantes en la zona explorada. Entonces, esto es muy, muy importante, sobre todo en segmentos corporales, particularmente en el abdomen, aunque también tiene su relevancia en tórax. Y la auscultación se tiene que hacer con un instrumento denominado estetoscopio. El estetoscopio pues ha ido sufriendo una serie de modificaciones técnicas hasta el que conocemos en nuestros días, y ese estetoscopio nos permite determinar en un paciente alguna serie de sonidos que producen, digamos que un tipo característico de sonorización o una timbre musical o una turbulencia, como en el caso, por ejemplo, de los soplos. Las partes donde más importancia cobra la auscultación es la auscultación cardíaca. Lógicamente, aquí están señalados, cuando veamos la semiología cardiovascular, los 4 principales focos de auscultación: el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Esto de tricúspido y mitral pues tiene que ver con la ubicación, con su proyección en la pared anterior del tórax de la principal válvula que se encuentra en la cavidad explorada, en este caso la tricúspide del ventrículo derecho y la mitral en el ventrículo izquierdo, y los sonidos producidos por el paso de la sangre a través de ciertas válvulas que permiten ese tránsito de la sangre, como la válvula aórtica, que si se fijan, a pesar de que la aorta es del lado izquierdo, la dirección desde su punto de nacimiento hacia arriba hace que se transmitan los sonidos hacia el lado derecho. En cambio, la pulmonar, que nace en el ventrículo derecho, va a ser una bifurcación que va a hacer que se transmitan los sonidos hacia el punto de donde emergió en el ventrículo derecho, que es hacia el segundo espacio intercostal izquierdo. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Y si ustedes se fijan, pues lógicamente que en la auscultación pues tiene muchísima importancia en el caso de la exploración del tórax. Pero también tiene mucha importancia cuando hacemos una auscultación de pulmones, ¿sí? Lógicamente, cuando auscultamos la cara anterior del tórax, estamos auscultando los lóbulos superiores del pulmón. Cuando auscultamos la cara posterior del tórax, estamos auscultando de preferencia los lóbulos inferiores, y cuando auscultamos los costados, como aquí, estamos auscultando particularmente la proyección del sonido del lóbulo medio del lado derecho, aunque su símil del lado izquierdo es la língula. Entonces, la auscultación, en el caso de pulmones, pues también tiene mucha relevancia. Entonces, si se fijan, aunque ahorita nos vamos a enfocar a lo que viene siendo cráneo y cara, pues les estoy diciendo en lo que consiste la exploración en general: inspección, palpación, percusión y auscultación.
También se encuentra la auscultación como un auxiliar diagnóstico de exploración a nivel del abdomen. Por ejemplo, los ruidos intestinales, o acá en las mujeres embarazadas. Esto lo puse más que nada por interés histórico. Era un estetoscopio que se utilizaba antiguamente, que se llama el estetoscopio de Pinart. Ya no se usan más que en los museos, ¿sí? Ya ahorita prácticamente en los hospitales, dado la dificultad técnica para hacer una auscultación del foco cardíaco del producto, ¿sí? Ya no se usa el Pinart, ahora se usa un sofisticado aparato de ultrasonido, que es el que transmite los latidos fetales y permite contabilizarlos con más facilidad. Cuando lleguen a obstetricia, no tanto en propedéutica, se van a dar cuenta de que la auscultación del foco cardíaco fetal tiene mucha importancia porque va a ser una manifestación de bienestar o de sufrimiento fetal. Entonces, esta es una maniobra de auscultación para que vean que no nada más se utiliza en el tórax cardíaco y en el tórax respiratorio, también se utiliza en el abdomen o hasta en las mujeres embarazadas. El punto por donde se transmite los latidos cardíacos del feto vienen siendo a través de su hombro. Entonces, cuando la cabecita del feto está aquí todavía libre, ¿sí? Y el hombrito del feto se proyecta a este sitio, es más o menos ahí donde se puede auscultar el latido cardíaco fetal. Entonces, si se fijan, pues la exploración a grandes rasgos se ha ido tecnificando al paso del tiempo y ahora existen formas de apoyo de exploración con aparatitos que miden el flujo sanguíneo a través de vasos. Antes, ¿quién iba a pensar que se podía hacer una auscultación tecnificada del flujo sanguíneo a través de venas o arterias? Este es un ultrasonido que te transmite el flujo de sangre a través de las venas, lo utilizan los angiólogos, y luego que también se puede transmitir a un aparato, a una proyección en una pantalla, para ver el grado de flujo sanguíneo y la intensidad del mismo. Entonces, esta es una forma de auscultación combinada con imagen para el flujo venoso de las miembros inferiores, ¿sí? Entonces, pues si se fijan, pues ya a todo ha ido evolucionando. Ya no es igual como en la época en la que uno en su momento tuvo esta formación propedéutica. Estos tipos de cosas son cada vez más modernas, ¿no? Enfocándonos ahora en lo que viene siendo la exploración de cráneo y cara. En el cráneo, los métodos de obtención de datos objetivos, el orden aconsejado, solamente se efectúan inspección y palpación en forma obligada. La percusión solamente se ha demostrado utilidad en el caso de los infantes cuando tienen hidrocefalia, que ahorita vamos a ver una imagen de hidrocefalia. Cuando se obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo a través de la cavidad cerrada, que es el cráneo, entonces el cráneo empieza a modificar sus dimensiones, cuando es posible porque no se han soldado las suturas que tenemos desde la época fetal. Pero cuando ya se soldaron las suturas, entonces el paciente pediátrico puede experimentar un incremento dentro de un espacio cerrado en el cráneo que va a producir un fenómeno que se denomina hipertensión intracraneana. Bueno, en los infantes con hidrocefalia se hace solamente por excepción. Si se fijan, lo principal lo pongo en negritas y lo ocasional en forma de subrayada solamente, como la percusión en los casos de hidrocefalia, que es el signo de la olla rajada, así se le denomina, ¿sí? La auscultación, en cambio, solamente se efectúa a nivel de los globos oculares o a nivel de las zonas parietotemporales cuando exista algún tipo de disminución del flujo sanguíneo o incremento del flujo sanguíneo, dependiendo de lo que se trate, por obstrucción o cierre parcial de las arterias, en este caso la arteria temporal, o a nivel de los globos oculares, cuando existe algún tipo de alteración oftálmica, ¿sí? De la oftálmica. ¿Cuál es el equipo necesario para efectuar un examen físico de cráneo y cara? Bueno,
Se puede utilizar excepcionalmente un estetoscopio. Lo que sí no debe faltar es un oftalmoscopio para practicar un examen de fondo de ojo o fundoscopía, un otoscopio para revisar sobre todo el oído, pero también el mismo instrumento nos sirve para revisar nariz, una lámpara convencional para revisar senos paranasales por transiluminación, la cavidad oral y la faringe. Para poder efectuar una revisión de la faringe es necesario auxiliarnos de un batelenguas, ¿sí? Que ustedes los conocen, son los instrumentitos estos de madera o de plástico que permiten bajar la lengua y con ello revisar los pilares anteriores y posteriores de la faringe, las amígdalas, la retrofaringe y la raíz de la lengua. También se utilizan en la exploración de cabeza y cuello un instrumento denominado diapasón que produce vibraciones sonoras de distinta frecuencia, con lo cual se pueden hacer algunas pruebas, como son las pruebas de conducción aérea para la percepción de los sonidos, como son las pruebas de Weber y la prueba de Reine, explorando con esto a través de la transmisión por la vibración en los huesos del cráneo, si se percibe o no se percibe la audición. Esto determina capacidad auditiva. Entonces, si se fijan, pues para explorar propiamente cabeza y cuello, sí necesitamos algunos instrumentos adicionales, ¿verdad? Porque estos pues, son esenciales para poder sacar el máximo beneficio de una exploración física de un segmento corporal. ¿Qué se hace para la inspección de cráneo y cara? Hay que seguir un orden. Ese orden implica verificar el tamaño de la estructura, la simetría de las estructuras pares, como los ojos, las órbitas, la comisura labial, la forma y las anormalidades en caso de que éstas existan. Por ejemplo, vamos a ubicarnos más con el cráneo del adulto, aunque tenemos que hacer algunas referencias de las modificaciones que existen a nivel del cráneo en los niños. En el caso de los niños, el cráneo ocupa la mayor parte, es la parte más voluminosa del niño cuando nace. Tan es así que la mayor dificultad para un parto es que salga la cabecita del producto. Después de salir de la cabeza, lo demás, como es compresible, sale con mucha facilidad. En el cráneo del adulto, en cambio, se ha reducido de tamaño y solamente ocupa 1/8 de la altura total del adulto, ¿sí? Las dimensiones normales se verifican a través de la medición de un índice que se llama índice cefálico, en el que el diámetro transverso del cráneo, ahorita lo vamos a ver en una imagen, ¿sí? Se multiplica por 100 y se divide entre el diámetro antero-posterior. De los resultados que de ahí salgan, se puede clasificar por el tamaño del cráneo en 3 categorías. Uno que se llama mesocefalia, que digamos que es el cráneo de tamaño más común, ¿sí? El cráneo de tamaño común. Una macrocefalia, pues, aunque sabemos que lo de macrocefalia es algo relativo, porque existen grupos raciales en los que son más prominentes de cabeza, ¿no? Como por ejemplo en nuestro país, los yucatecos son de talla bajita y muy cabezones. Pero no todos, ¿no? Sobre todo los nativos de esa zona que tienen poco mestizaje. Y la microcefalia, pues se puede dar como producto de una anormalidad por cierre prematuro de las suturas craneales. Derivado de los cierres prematuros de las suturas craneales, se pueden hacer formas anormales del encéfalo como el dolicocéfalo, que es el cráneo alargado, que las estructuras faciales son normalitas, faciales, pero el cráneo tiene una forma así, alargada, ¿no? Ese es el dolicocéfalo. Y en cambio, el braquicéfalo, pues es un cráneo muy pequeñito, ¿sí? Con estructuras faciales normales también, pero
pues está un cráneo de tamaño realmente chico, comparativamente con este que tiene un eje anteroposterior muy grande y que si fuera visto desde arriba, pues tendría esta forma. O sea, un eje muy largo contra un eje transverso muy cortito, ¿sí? Entonces, esto da formas anormales del cráneo, pero vamos a ver otras más. Hay que recordar que la principal razón por la que se pueden hacer deformidades craneales radica en la permanencia de apertura de las suturas craneales, como la sutura sagital, o en el cierre prematuro de las mismas. Normalmente un niño cuando nace tiene un pequeño rombo en esta zona que la gente le dice comúnmente mollera, ¿verdad? Que viene siendo un espacio en el que no se han fusionado los huesos del cráneo, que al final de cuentas van a sufrir esa fusión y le van a dar al cráneo sus dimensiones finales. Entonces, las suturas son muy importantes cuando ocurren patologías para dar formas específicas al cráneo. Así, por ejemplo, en los infantes pueden existir diversas variables. El normal en los niños todavía es un eje anteroposterior grande con un eje transverso chico. Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve exagerado? Vean las dimensiones. Un eje anteroposterior sumamente largo con un eje transverso muy pequeño. Esto se denomina escafocefalia o dolicocéfalo. ¿Se acuerdan que ahorita dijimos el término? Aunque hay ciertos grupos raciales sin que sea patología que pueden tener este tipo de forma craneal, ¿sí? También existen niños en los que el diámetro transverso es igual o mayor incluso al diámetro anteroposterior. A eso se le denomina braquicefalia o brachiocefalia. Y existen alguna serie de deformidades en las que una pequeña parte del cráneo sufre un aplastamiento que modifica en cierta forma los ejes. Esto puede considerarse hasta como una variante normal. Hay niños que a veces los dejan acostados prácticamente todo el día o que también en el periodo de conformación final del cráneo o que también debido a procesos o condiciones anómalas neurológicas, sobre todo, no se pueden movilizar. Y entonces cuando el niño dura demasiado tiempo en una postura, pueden existir modificaciones anormales del cráneo que ya en la etapa adulta se ven disimulados por la presencia del cabello, ¿no? Ya cuando hay cabello en esta zona, pues ya no se nota tanto la deformidad. Pero eso se le denomina plagiocefalia. Hay deformidades también, como en esta, en la que pareciera que las estructuras faciales no guardan proporción con la dimensión craneal y entonces hace mucha prominencia la frente. A eso se le denomina frente olímpica, ¿sí? Si me dicen por qué, no sé, pero así viene denominado prácticamente en todos los textos, como ese tipo de frente. Ahora, hay que recordar que para algunas culturas de algunas zonas del mundo, el provocar deformidades en el cráneo con la colocación de cajones o tablas provocaba modificaciones pues, que para nosotros resultan monstruosas, pero que de alguna manera se podía provocar porque decían que quienes tenían este tipo de deformidad se acercaban a la deidad, o sea, como que fueran semejantes a dioses, ¿no? Entonces, aquí en el Perú se logró encontrar un cráneo de estas características. Existen evidencias de la colocación de tablas en esta zona, sobre todo en la porción lateral del cráneo, que favorecían esa deformidad a manera de torre, ¿sí? En forma natural,
Este tipo de deformidad puede ser transitoria en los bebés cuando tienen un trabajo de parto prolongado y duran demasiado tiempo en el canal del parto, entre el cuello y la vagina de la mujer que está pariendo, y entonces el cráneo puede adoptar esa forma temporalmente, ya después se corrige, pero que lo hicieran en forma voluntaria para tratar de tener una deformidad que supuestamente le daban cierta, ¿cómo decirlo?, carácter divino, pues se logró en ciertas culturas. Esta es, por ejemplo, en Sudamérica, a nivel de Perú, donde se hicieron excavaciones y encontraron un cráneo de este tipo. Sin embargo, no es el único sitio del mundo donde esto se aprecia. También tenemos algunas deformidades craneales que se hacían con, aparentemente como un signo de adquisición de belleza, ¿sí? Y entonces le provocaban al cráneo cierta deformidad ya en la etapa de formación de la infancia. Esto se veía sobre todo en sitios como en Egipto, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues no es privativo de una sola zona del mundo. También se encuentran este tipo de alteraciones craneales en los restos encontrados en diferentes partes, en sitios muy disímbolos. Uno en el continente sudamericano, el continente americano en su porción sudamericana, y otro en la porción de África, en el norte de África, como es el Egipto. Hay otras cosas que se pueden ver en la inspección del cráneo, por ejemplo, la implantación del cabello. En forma natural, en los hombres puede existir una pérdida del cuero cabelludo, del cabello en su implantación que avanza y avanza. Esta sería una calvicie grado 4. Generalmente aquí la causa es androgénica, ¿sí? Y entonces una persona, pues vista así de frente, y vista de perfil, pero aquí está visto desde atrás, pues puede ir teniendo pérdidas progresivas del cuero cabelludo que a veces pues llegan a esta zona y luego se van prolongando más atrás y luego más atrás, hasta que definitivamente, como en este caso, si se fijan, pues ya la implantación del cabello es prácticamente aquí, aquí y ahí, ¿verdad? Pero fíjense todo lo que fue avanzando del 1, 2, 3 y hasta una alopecia, así se le denomina esto, o calvicie, grado 4. ¿Esto es evitable? Pues antiguamente no, porque para empezar es un rasgo de género, debido a que en el hombre el predominio de hormonas androgénicas hace que se provoque este tipo de cambios. Ahora, esto no quiere decir que los que conservamos más o menos el cabello tengamos menos hormonas masculinas, ni quiere decir que los que están calvos prematuros sean supermachos, ¿no? O sea, de que exceso de testosterona, que es la que tiene la acción androgénica. Sin embargo, sí se ha visto relacionado a una cuestión de género, y en este caso estamos hablando de un género masculino. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre alopecia en las mujeres? Bueno, hay muchas formas de que ocurra alopecia, desde alopecias transitorias hasta alopecias definitivas, alopecias progresivas. Ejemplo, la principal razón de alopecia en las mujeres en edad madura es la alopecia producida por actividad androgénica. ¿En qué consiste esta actividad androgénica? La mujer, cuando llega a la etapa de la menopausia, este es el cráneo de una mujer, cuando llega a la menopausia, los estrógenos dejan de ser producidos por el ovario. Tanto el hombre como la mujer tienen los dos tipos de hormonas, estrógenos o testosterona. Sin embargo, como es lógico, en la mujer la hormona predominante son los estrógenos. Pero cuando se llega a la menopausia, pues la mujer en este caso va a experimentar pérdida de los estrógenos
y expresión de la única hormona que queda, que son los andrógenos. No es que aumenten los andrógenos, sino que ahora son las únicas hormonas que quedan por expresarse. Y entonces ocurre caída de cabello de zonas como el cuero cabelludo y aparición de vello donde no se debe, como es el caso del vello facial, a nivel de la zona del bigote o de la barba. Y hay muchas mujeres que batallan con eso. Ahora, existe alopecia en las mujeres que puede tener otro tipo de explicación. A ver, cítenme alguna. ¿Algún tumor de la glándula suprarrenal? Eso para expresión de vello facial, pero no afecta el vello en el cabello. ¿No será algún ¿Qué les problema de la pasa? tiroides? En los enfermos En con la cáncer, lactancia. ¿no? Los enfermos con cáncer, por ejemplo, pues se les da un tratamiento que se llama quimioterapia. Y muchas veces la quimioterapia produce pérdida transitoria del cabello, que una vez que cesan los ciclos de quimioterapia ocurre cierto grado de recuperación, que a veces no es total. Esa es una causa. Hay otras más, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los trastornos de tipo nervioso o inmunológico, como por ejemplo el lupus eritematoso en los procesos denominados autoinmunes, ¿sí? En los que, sin embargo, se producen dentro de todo un cortejo de síntomas y signos típicos, como en el lupus eritematoso autoinmunes. Se produce caída de cabello, se producen úlceras orales, se producen dolores articulares, manchas en la cara de tipo alas de mariposa, eritema facial se llama, etcétera, ¿sí? Otra causa pueden ser enfermedades autoinmunes que tienen asociadas alteraciones de tipo tensión emotiva, como la alopecia areata. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, si se fijan, ahorita les expliqué, cuando yo estoy inspeccionando un cráneo, pues ya nos vimos varias cosas, ¿no? Vimos las deformidades del cráneo, que esas son, ahorita estamos en la pura inspección del cráneo, no le hemos puesto las manos encima al paciente, ¿sí? Las deformidades adquiridas, las deformidades congénitas, los diferentes tipos de cráneo en el infante, que como decíamos es más susceptible a variaciones de la forma y tamaño del cráneo debido a la que no existe fusión de las suturas. Ese es un ejemplo de deformidad adquirida como la hidrocefalia. Hay bebés que cuando no existía ultrasonido no se podían detectar estas alteraciones sin útero. Ahorita ya sabemos que hay niños a los que no se les desarrollan los conductos de circulación de líquido cefalorraquídeo, se atrofian y eso hace que desde el vientre materno el producto tenga una anormalidad adquirida que es la hidrocefalia, que si no le colocan una válvula en las cavidades como los tercer ventrículo, tercer ventrículo, ventrículos laterales, y derivan este líquido excesivo que se está produciendo en el cráneo y no tiene facilidad de drenaje entre cavidades, lo derivan hacia el corazón por medio de una válvula o lo derivan hasta el abdomen, ¿sí? Del niño. Y solamente así eso sería compatible con la vida. Si no, pues lógicamente que ese niño se va a morir muy pronto. Esto, grábenselo, pues es una manifestación muy típica, seguramente desde embriología quizá lo vieron, es la hidrocefalia. Actualmente pues sabemos que esos niños, por mucho que les alivie la presión intracraneana, a través de una válvula implantada en los sitios de circulación de líquido cefalorraquídeo, pues pueden quedar con cierto grado de retraso intelectual y con crisis convulsivas como consecuencia de la hipertensión intracraneal. Todavía estamos con inspección del cráneo. Ahora, las alteraciones craneales es más común que se encuentren en la etapa infantil, ya lo dijimos, debido o a que se cierran demasiado pronto las suturas y eso hace que no desarrolle el cráneo,
o a que permanecen abiertas debido al incremento de la presión adentro del cráneo, como en el caso de la hidrocefalia. En la etapa adulta también existen algunas alteraciones craneales que ahorita les voy a mostrar. Como un ejemplo es la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, así se llama. Otras más como, esto es raro, ¿sí? Pero sí existe. Hay dos tipos de neurofibromatosis. Una que nada más afecta la piel del tronco con manchas café con leche y con fibromas, que ahorita les voy a mostrar, y otra que afecta al sistema nervioso central y al cráneo y que produce cierto deterioro intelectual. Y hay cosas que son comunes, como estas últimas, como los quistes sebáceos. ¿Alguien escucha algo? Por ejemplo, está una neurofibromatosis. ¿Sí? Doctor, es que esta voz ya no se escuchó. Lo último, Desde quistes sebáceos. Ajá, estaba hablando de los quistes sebáceos. a ver, son formas raras de afectación. Las raras son la neurofibromatosis, como la que les estaba mostrando ahorita en la pantalla, y las comunes son los quistes sebáceos, la exostosis o la endostosis. Exostosis quiere decir que el cráneo está así y tiene un chipote, ¿sí? Hay mucha gente que luego consulta, doctor, me estaba bañando y me toqué a nivel del occipital, por ejemplo, y a veces hay ciertas rugosidades a nivel del occipital que hacen que la persona consulte porque los considera que son anómalos, cuando la verdad es que esas rugosidades son absolutamente normales porque son el sitio de implantación tendinosa de los músculos posteriores del cráneo, ¿sí? Así, aquí sería el occipital y de este lado pues sería la cara, ¿no? ¿Sí? Entonces, las exostosis son crecimientos óseos que se dan hacia el exterior, protruyen, y las endostosis son hundimientos craneales. A veces hay personas que cuando las exploras, oiga, yo aquí le toco como bordes muy visibles y palpables, y luego una placa, por ejemplo. Ah, sí, es que tuve un accidente automovilístico y me colocaron una placa de titanio, ¿sí? Aquí en el cráneo. Entonces, esa es una forma de endostosis adquirida. Y a veces existen endostosis, bueno, aquí la puse muy exagerada, que son naturales y que no significan forzosamente patología. Exostosis, igual. Esta es por la que la gente luego consulta a nivel del occipital, pero pues son naturales, son sitios normales de implantación tendinosa, ¿sí? ¿Ahora sí se escuchó? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Esta es una forma de alteración visible a la inspección. Vean una neurofibromatosis. Eran bolitas así como estas que aparecieron de pronto en la frente y que crecieron y crecieron a tal punto que taparon el ojo. Esta es una forma rara de enfermedad de presentación cráneo, aquí cráneo, facial, ¿sí? De la neurofibromatosis y otras en el tronco. Vean estas manchas que son características, que se llaman manchas café con leche, y esos fibromas son como chipotitos que sobresalen en la piel. Si los pudiéramos ver de perfil, pues son bolitas de color café o pardo, ¿sí? Aquí ven la huella por ejemplo, de la ropa íntima de la señora esta, de un brasier, pero, por ejemplo, ahí están las manchas café con leche. La neurofibromatosis es una enfermedad que puede ser tipo 1 o tipo 2. Fíjense cómo se detecta. La tipo 1 casi siempre son manifestaciones cutáneas, mientras que la tipo 2 son manifestaciones cutáneas y del sistema nervioso, que pueden producir alteraciones del intelecto de quien la padece.
Entonces, el pelo, ya vimos algo ahorita con respecto a lo de la implantación del pelo y sus variantes. También se ve por la pura inspección. Se denominará cuando en una zona que normalmente debiera estar ocupada por cabello hay ausencia del mismo, a eso se le denomina alopecia. Y la alopecia variará según la intensidad de la misma en algo que se denominan grados de alopecia, ¿no? Pero pues eso lo van a ver más intensamente en dermatología. Aquí pues nomás vamos a decirles que pueden existir diversos grados de alopecia. Los principales factores que pueden causar alopecia son de tipo hormonal, como ya lo mencioné antes, pero ahorita lo vamos a recalcar. Sin embargo, existen algunas afecciones del sistema nervioso que producen manías que hacen que las personas se arranquen el cabello, y cuando tienen cierto grado de deterioro intelectual, no solamente se arrancan el cabello, sino que hasta se lo comen, ¿sí? Y eso puede producir hasta ciertos grados de obstrucción intestinal. Existen infecciones locales que modifican la implantación del cabello, infecciones del cuero cabelludo, ¿sí? Y puede haber también modificaciones inmunológicas o estresantes que pueden provocar modificaciones de la implantación del cabello. Ahí está, por ejemplo, una típica foto que presumen los que implantan cabello, ¿no? Aquí te ponen un varón que le empieza a faltar tierra en la azotea. O sea, aquí, si se fijan, pues tiene entradas, ¿sí? En las que se está perdiendo cabello por cuestión androgénica, y cada vez más ralo y escaso el cabello de la zona frontal y parietal. Casi, casi ya se va extendiendo hasta acá, hasta atrás, ¿sí? Entonces, lo que le hacen a esta persona es que le pueden dar medicamentos como la dutasterida y el minoxidil, que como anécdota les diré que este minoxidil fue un medicamento que se inventó o se creó para tratar la hipertensión, pero se dieron cuenta que las personas que lo tomaban para control de la presión arterial les empezaba a aparecer vello facial y vello en la cabeza. Entonces, pues ya se dejó de utilizar como un medicamento antihipertensivo, y ahora los dermatólogos y una que otra persona que no tiene nada que ver con la dermatología lo recomiendan a manera de spray para que vuelva a aparecer cabello en las zonas en donde se está perdiendo o existe en menor cantidad. Este es el mismo paciente en el cual fue sometido a este tratamiento, y vean cómo se renovó o renació la cantidad de cabello en esta zona. Y pues lógicamente que la alopecia tarde o temprano va a llegar, pero por lo pronto la retarda. Pareciera que este efecto, que es aparentemente solo estético, pues también tiene que ver mucho con la personalidad de un sujeto, ¿verdad? No es lo mismo verse calvo que verse con cabello, y lógicamente que pues ese es el deseo de casi todos los varones que están entrando con alopecia, de tener por lo menos algo de cabello en esta zona. Si se fijan, pues las entradas como tal no es mucho lo que se modifican, aunque sí se ve, pero sobre todo el cabello que estaba perdido en la zona frontal y en las zonas parietales, pues está muchísimo mejor que aquí. Entonces, esa es una alopecia denominada androgénica, ¿sí? En la que mucho tiene que ver el género masculino, por una parte, ¿sí? Y por otro, pues es un efecto hormonal de los andrógenos. El principal andrógeno del hombre y la mujer, que también la tiene en menor cantidad, pero la tiene, es la testosterona, ¿sí? Pero también hay personas que tienen alopecia debido a la presencia de infecciones micóticas, como por ejemplo la tiña de la piel cabelluda o tinea capitis, que es una infección. Bueno, se dice que cuando son hongos o parásitos no se debe decir infección, sino infestación. Y es una infestación por hongos que va a producir alojamiento del hongo en el cuero cabelludo, y que va a hacer que se pierda cabello. La diferencia, aunque aquí la foto no es muy buena porque está sumamente brillosa, es que cuando tú ves a un paciente con tiña
con una lupa si hay cabellitos nacientes en esta zona así que se ve calva, si hay algunos cabellitos o los tronquitos de cabellos que se ven ahí como amputados, debilitados por la presencia del hongo, pero sí se notan así, esto que estoy yo pintando como puntitos rojos. ¿Sí los ven? Sí, doctor. Bueno, en un paciente con tiña capitis eso pasa, porque luego también hay pacientes que tienen así lisitos, sin tronquitos de cabello que emergen, como en el caso de la alopecia areata, que es un trastorno autoinmune. Ahí está el ejemplo. La alopecia areata se empiezan a caer el cabello en ciertas zonas del cuero cabelludo, ¿sí? Y va dejando mechones. Aquí están los mechones con zonas alopécicas, en las que se pierde el cabello de una manera irregular, ¿sí? Esto puede ser un proceso progresivo que va haciendo que el paciente pierda y pierda y pierda el cabello en grado diverso, hasta personas que pierden definitivamente el cabello de cráneo y cara y dejan de tener cejas y pelos en el cuero cabelludo. Eso es variable. Antes se consideraba que era un factor de estrés solamente. Ahora se sabe que tiene que ver con procesos autoinmunes en los que se pierde el folículo piloso. Ustedes saben que en cada poro de la piel existen 3 órganos. Uno es el folículo piloso, ¿sí? El otro órgano que se encuentra en un poro es la glándula sebácea, que es la productora de grasita, ¿sí? Este es uno, el otro es la glándula sebácea. Y por último, un órgano productor de sudor, que es la glándula. ¿Está preguntando, doctor? No, Ah, bueno. que son las 3 partes que están en un poro, ¿sí? Las 3 órganos que se encuentran dentro de un poro de la piel. El folículo piloso, la glándula sebácea y la glándula sudorípara, ¿sí? Entonces, en el proceso autoinmune de la alopecia areata, el que se ve afectado es el folículo piloso. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos el día de hoy. Ya mañana continuamos con esto. Y repito, por los que no se hubieran conectado, no se desconecten para pasar lista. Que el examen es el viernes a las 9, ¿sí? Ok, doctor. Yo les daré oportunamente la plataforma a la cual se conectarán a través del jefe de grupo, ¿sí? De la jefa de grupo. Es este viernes, ¿verdad? Este viernes, ¿sí? Ok. Vayan repasando lo que tienen hasta ahorita. Sí, doctor. Gracias. Bueno, no se desconecten para poder pasar lista, por favor.